de Periscope. Ahora lo tengo en línea el colega Matías Longoni. Matías, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. ¿Cómo estás? Tanto Bueno, tiempo. como tantos, viendo cosas que quizás uno decía, bueno, alguna vez tendrán que pasar, pero era difícil pensar que en definitiva ocurrieran. Te quería preguntar, porque sos quien más sabe de esto, ¿hay alguna posibilidad de que lo que fue en su momento la causa de la ONCA, en la que tanto trabajaste periodísticamente y tanto ayudaste a revelar, se reabra? ¿En qué quedó todo eso? La cerró el juez Martínez de Giorgi, cuando era subrogante todavía, luego de haberla clausurado en primera instancia sin apenas investigar, digamos, sin investigar, mejor dicho, Ujú. con una ardid judicial, porque tomó apenas parte de una de las denuncias. La causa ONCA que quedó en manos del juzgado de Martínez de Giorgi, subrogado. Después Martínez Giorgi consiguió la titularidad de otro juzgado, Ujú. pero en aquel momento, digamos, acumuló varias causas, por lo menos tres, con distintos episodios. Y bueno, lo que hizo Martínez Giorgi es declarar, digamos, no me sale ahora la palabra judicial, pero bueno, quitarle las culpas a Chegaray básicamente por el episodio del feedlot propio que había montado con Testaferro Ujú. Chegaray en Punta Alta. Este era uno de los episodios que había derivado Claro. en una de las denuncias, argumentando que como nunca llegó a cobrar subsidios, no había habido Ujú. delito. Digo, este fue el argumento legal, y es cierto, no llegó a cobrar subsidios porque se conoció el episodio antes y tuvo que desmantelar el feedlot aquel famoso. Con lo cual es cierto que ese delito no se llegó a cometer, pero había, en el medio estaban los otros feedlot truchos inventados con gente muy pobre del sur de Mar del Plata. Estaban bueno, estaba todo el operativo de cómo se creaban firmas paralelas, digamos, firmas a partir de indigentes, o cómo se inflaban cuando un feedlot era real, pero tenía 200 vacas, cómo se inflaban los números para que tuviera 2.000 vacas y cobrara compensaciones en consecuencia, y un montón de otros episodios, y básicamente la existencia de una ONCA paralela, ¿no? Que Ujú. era la que la gente, digamos, tenía que ir para poder cobrar las compensaciones que le correspondían. En algunos casos tenía que ir a dejar el 20-30% de los montos que estaban en juego. Todo eso se desestimó con pequeña argucia legal, y como no había en su momento un marco político que presionara, digamos, a esto, y como además el investigado era uno de los hombres más poderosos de la Ujú. anterior gestión, Ricardo Chegaray, la verdad que yo fui viendo cómo en segunda instancia cayó, y ni siquiera los fiscales apelaban, con lo cual es muy difícil que se reabra esa causa. Claro. Qué, qué loco, ¿no? Porque en realidad, bueno, Jaime está preso. Ahora surgieron elementos que hablan de cómo los sicilianos derivaban dinero hacia Estados Unidos. De hecho, son los dueños de Coach USA, que es una de las transportadoras más grandes de Estados Unidos, que la opera una de las hijas de Siciliano, un tema que todavía no ha sido tocado ni afectado. Esperemos que en algún momento llegue. Pero el bill de indemnidad que tiene Chegaray hasta ahora es extraordinario. Sí, sí, bueno, capaz que tiene que ver hay un error de origen, ¿no? Que se investigó, esos delitos se estaban investigando, si se denunciaron en el momento que se producían. Entonces, por ejemplo, la ONCA fue cerrada en 2011 Claro. por decisión de Cristina Kirchner, que hizo circular a sus 16 ministros de entonces para firmar el decreto. El Mm. ministro de Salud firmando la disolución de la ONCA. Además se quemaron hubo un incendio muy misterioso un domingo a la tarde en las oficinas de la ONCA en Paseo Colón, ahí en el Ministerio de Mm. Agroindustria. O sea, hubo una serie de situaciones que quizás la denuncia tan prematura haya perjudicado la prueba, y hoy sea difícil de que aparezcan en los cuadernos. De todos modos, bueno, yo creo que además hay cierta responsabilidad del actual gobierno respecto del sujeto Chegaray, ¿no? El Ajá. cual se le permitió continuar tranquilamente un tiempo como auditor general de la Nación. Vos recordarás, Sí, sí. se lo mencionaba como posible, incluso como posible, digamos, titular de la FEP en los primeros meses de la gestión de Macri. Eh, a mí mi sensación es que, digo, sucede también mucho
lo que estamos viendo ahora. Finalmente, Calcaterra, digamos, no puede esquivar una prueba tan contundente como la que figura en los cuadernos y se aviene a la ley, pero si no hubiera existido los cuadernos, Calcaterra no hacía nada, y su primo, que seguramente conocía buena parte o por lo menos sospechaba de buena parte de las coimas que debería haber pagado la constructora IEXA, no lo forzaba tampoco a hacerlo si no existían los cuadernos. Esto es, me parece que Macri está muy bien. Ahora, frente a la evidencia, no le queda otra que apoyar el cambio, pero no fue un promotor del cambio en términos de ética y de denuncia. Yo tengo una lectura diferente, pero el propósito de esta conversación no es discutirla. Yo creo que Macri es el agente del cambio. Lo hace a su manera, es muy raro Macri, es muy difícil de entenderlo. No es un tipo que obstaculiza, no hay 17 ministros firmando nada No, para... es cierto, no obstaculiza, pero tampoco promueve, y la base electoral de Cambiemos perseguía otra cosa. No, Digo, sin esto es duda, lo que digo. no, Si no sin hubieran duda. aparecido los cuadernos, no pasa nada de lo que está sucediendo. No, está claro, qué sé yo, el destino es raro, teje de diversas maneras. Convengamos que si no hubiera sido por el siniestro doloso de Once, Julio De Vido no estaría sentado en un banquillo. Claro, digo, es como que la justicia avanza cuando no le queda más remedio, Sí, ¿no? sí, bueno, Y la política acompaña o se acomoda a los avances de esa justicia, también cuando no le queda más remedio. Esto es un poco la historia triste de este país. Yo digo, la causa Onca y tantas otras situaciones de corrupción visibles y casi tan escandalosas que hubo en los últimos tiempos, mm, no avanzaron porque no estaban dadas las condiciones y no aparecieron cuadernos milagrosos. Y bueno, y en aquel momento incluso mostrabas los cuadernos, y no pasaba nada. El manto de impunidad era muy grande. Es cierto que ahora tenés un gobierno que por lo menos no obstaculiza, y eso es, tenemos que conformarnos con esto, y está muy bien. sí, en rigor me parece que cada sociedad va marcando como su ritmo, va marcando su agenda. Yo, por supuesto, vos y yo con todo eso no tenemos nada que ver porque estamos en otro lugar y somos de otro palo, pero sabemos también que los de nuestro palo participan bastante activamente en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay un tema cultural de la sociedad en relación al poder, en relación a las ventajas, en relación a los momentos, ¿no? Yo veo a algunos hoy haciendo descaradas operaciones de intentos de cobertura vana. Habían arrancado diciendo que todo se iba a caer porque eran fotocopias. Y la verdad que los cuadernos son una hoja de ruta para ir buscando prueba de la existencia de los delitos, no son la prueba en sí misma. No era tan difícil darse cuenta, pero bueno, qué sé yo. No, claro, y lo triste, bueno, lo paradojal es que la justicia necesita un cuaderno, una hoja de ruta tan detallada como para empezar a construir pruebas. Digo, es como que necesitas un chofer para que haga el trabajo de un montón de fiscales y jueces. Y la verdad que ese mismo trabajo, la búsqueda de pruebas, podría haberse hecho en tantas otras causas donde había Sí, sí, indicios sí. tan potentes como estos, pero que se desestimaron, ¿no? Y yo coincido que la sociedad tiene sus tiempos, y bueno, y ojalá que esto prospere. Es difícil, sí, o no, qué sé yo, digo, como se cerraron las causas con la misma impudicia procesal que se cerraron muchas causas, quizás se puedan volver a abrir, pero no veo que sea el caso de la ONCA, no veo que Mm, haya inquietud. Sé que es un tema que está en la agenda de mucha gente, que quedó en el inconsciente colectivo, digamos, y está muy bien que suceda, pero bueno, no hay, yo no veo, por lo menos en el horizonte cercano, ningún atisbo de que se pueda reabrir ese asunto. Sí, digamos, sí percibo que Chegaray podría ser y debería ser investigado por mm, tantas otras situaciones, quizás más graves que la de la ONCA, quizás no tan emblemáticas, pero mucho más graves para la vida cotidiana de los argentinos, como la aduana paralela, claro, obvio. cómo se fugaban dólares oficiales a través de permisos de importación de high truchos, y después se convertían al instante en dólares del circuito blue a un 40-50% más de valor. Todos esos delitos, Chicone, ¿no? Y el intento escandaloso de quedarse con una empresa, y las renegociaciones como la de Chicone, que después Echegaray otorgó desde la FIP discrecionalmente, y que todo era Vox Populi, se lograban a partir
de dejar parte de la deuda a renegociar, y esto había un ejército, un grupos de tareas de la AFIP ofreciendo a los deudores esa solución maravillosa, y esa solución maravillosa era una refinanciación otorgada directamente por el presidente de la AFIP. Yo vi los listados y ahí vuelven a aparecer varias de las empresas constructoras de las que estamos hablando en los cuadernos. Claro, claro. Bueno, yo viendo la declaración empresaria del día de ayer me da la impresión que algunos que en estos años se han sentido jugadores relegados, ¿no? Justamente por la existencia de todo esto. A ver, hay que recordar que Roberto Labaña se va del gobierno de Kirchner por pedir que se terminen los sobreprecios y los acuerdos en el tema de la obra pública, ¿no? Así es, bueno, en noviembre de 2005. 2005. Estamos hablando. Un extraño Roberto Labaña que 2 años después aparece sacándose una foto en Olivos con Kirchner, sonriendo los dos y siendo él otra vez parte del juego político. Pero ese es un hecho, lo dijo en público, y también nunca dejo de citar que la renuncia de Labaña llevó a que Roberto Dromi organizara una cena para agasajarlo a Julio De Vido, felicitándolo porque era el primer ministro, digamos que teniendo un rol no vinculado al tema directo de la economía, lograba que un ministro de Economía renunciara, ¿no? Hay cosas que son muy profundas en Argentina, francamente. Están apareciendo... Y, bueno, y hay que coincidir con... Bueno, yo a tu memoria aporto mis propios datos, digamos. Tiene que ver con el desembarco del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, su enfrentamiento con el peronismo más tradicional. El kirchnerismo había heredado 200 secretarios del gobierno de Duhalde. Y el alejamiento de Labaña provoca que esos 200 funcionarios que eran... no eran parte del riñón del kirchnerismo, quedaran desguarnecidos ante la ofensiva kirchnerista. Entonces cuando esta se consolida y se concreta, a mí no me preocupa que se fuera Labaña, a mí me preocupa que de inmediato o a los pocos meses cae víctima de Chegaray Alberto Abad, claro. En la FIP, por ejemplo, digamos, y así en todas las áreas de gobierno. Y en realidad lo que estuvimos viendo entre 2005 y 2007, cuando todos festejaban el fallecimiento o la muerte, digamos, la extinción del dualdismo, estábamos viendo cómo en realidad un movimiento político nuevo que venía de Río Gallegos se apoderaba de los mecanismos más sensibles del Estado. Este fue el proceso un poco. Y tiene que ver, digamos, con lo que sucedió después. Si uno tuviera que decir cuáles son las etapas históricas, en esos primeros años el kirchnerismo se sacó de encima todo resabio de burocracia, digamos, de quién pudiera controlarlo o hacerle frente, aprendió cómo se manejaba un Estado nacional, y a partir de 2007 empieza el baile. Y yo creo que nunca me aparto de una definición sobre el kirchnerismo que algún día inventé en un rapto de lucidez, ¿no? Que es como una cebolla. Fue perdiendo las capas y quedó el corazón, que es el que te hace llorar, ¿no? Es un poco el derrotero. A medida que pasaban los años y se consumaban mayor cantidad de delitos, los moderados que uno podía decir vinieron con el kirchnerismo, se fueron siendo todos, Alberto Fernández, y quedó lo más lo más duro, ¿no? Sí, bueno, ellos se fueron enfocando, es muy buena tu figura, se fueron enfocando en el círculo más íntimo, ¿no? Y los partícipes secundarios, pero en realidad la que hace ese proceso más bien es Cristina, ¿no? Ese proceso empieza con el fallecimiento de Kirchner, básicamente. Sí, se cierra mucho más. Salvo el de Alberto Fernández, que en realidad se va porque estalla su relación con Kirchner por el tema de la pelea con Mañeto. El resto es un proceso que lo lleva adelante Cristina, pero es curioso, ¿no? Igual los tipos han mantenido una fidelidad casi perruna. Es bastante impactante en términos emocionales lo que le pasa a todo ese grupo. Es bastante llamativo. Bueno, yo te lo he dicho más de una vez, felicitaciones por Bichos de Campo y gracias por estos minutos que nos dedicas. Un abrazo grande, José. Chao, viejo, hasta luego. Bueno, el colega Matías Longoni, hoy responsable de una página excelente de información.